Lucas capítulo 6, 46 al 49. Resultado de hacer o no hacer lo que el Señor dice. Lee. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de venir ante tu presencia para rendirte culto, pero para tener el privilegio también de ser instruidos por tu palabra. Nos has permitido cantar para adorar tu nombre. Nos has permitido recordar la cena, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Nos has permitido ofrendar, que es una forma en la cual te decimos: Señor, el dinero que tenemos no es nuestro, te pertenece a ti y te damos de lo que tú nos has dado para la gloria de tu nombre. Nos has permitido orar los unos por los otros, y ahora este es el tiempo en que nosotros creemos que tú usas tu palabra para hablarnos. Y queremos pedirte que nos ayudes en nuestra debilidad para estar atentos a tu voz y no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Así que dígale ahí: Señor, quiero escucharte a ti. Usa este hombre, usa este pastor que está al frente, para que sus palabras no sean palabras de hombre, sino palabra tuya. Y que tú me bendigas de tal manera que yo pueda parecerme más a ti. Gracias por escucharme y gracias por hablarnos. Pero todos juntos nos unimos por aquella persona que hoy necesita venir en arrepentimiento, que necesita reconocer que tú eres su Señor y su Salvador. Habla del corazón, igual que Lidia, como lo mencionamos hace un rato, para que venga al conocimiento de tu Hijo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, nosotros como iglesia local tenemos por costumbre enseñar de manera expositiva y sistemática la palabra de Dios. Nos hemos tomado la tarea y empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Ese Evangelio de Lucas lo estamos estudiando versículo por versículo. Y no estamos hablando lo que nosotros consideramos o creemos que decimos o que dice la Biblia, sino que queremos exponer lo que el evangelista quiso decir. Y bueno, ya vamos en el capítulo 6, versículo a versículo. Hoy nos correspondió del verso 46 al 49. Y el evangelista hasta el momento se ha tomado la tarea de mostrar a grandes rasgos, quién es el Señor Jesús, lo que hace y sus enseñanzas. Hemos dicho que si hasta el momento, si una persona no tuviera del capítulo 7 en adelante de Lucas hasta el 24, y solo ha leído del capítulo 1 al capítulo 6, ya Lucas lo ha convencido de que este Jesús histórico, este Jesús que se habla que partió la historia en dos, este Jesús es Dios. Este Jesús hace milagros. Este Jesús hace prodigios. Este Jesús perdona pecados. Bueno, Lucas, ¿qué ha hablado de él? Lo que es. Jesús es un hombre lleno del Espíritu Santo, que la palabra profética de hombres como Isaías se estaban cumpliendo en él. Es un hombre ungido por Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Es un hombre que sana a los quebrantados. Jesús es un hombre que pregona libertad, da vista a los ciegos, pone en libertad a los oprimidos y predica el año agradable del Señor. Eso lo vimos en
Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 14. Ahora, Lucas dice que este Jesús que él presenta en su escrito, no solo demuestra ser el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, porque hace obras que demuestran que él es Dios mismo. En su naturaleza es Dios, pero también es hombre, 100%. Es decir, Jesús no fue un hombre común y corriente, fue hombre, pero también en sí era Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Este Jesús que presenta Lucas dice que sana endemoniados. ¿Y quién es un endemoniado? Personas que usted las ve con un cuerpo, pero internamente o en su cuerpo espiritualmente están poseídos por un espíritu caído, un ángel caído que se le llama los demonios. Lucas dice que Jesús sana a los endemoniados. Lucas también nos dice que él sana toda clase de enfermedades. Sanó leprosos, sanó ciegos, sanó mujeres que estaban encorvadas, las sanó. Y él tiene el control de la naturaleza. Nos muestra Lucas, si usted lee Lucas capítulo 5, en una oportunidad había una tormenta, un aguacero, y el barco se iba a hundir, y él estaba durmiendo, y los discípulos atormentados dijeron: Señor, ¿no tienes temor que nos hundimos? Y él les dijo: hombres de poca fe. Y dice que reprendió al viento, reprendió al mar, y todo quedó en calma. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este, que aún los vientos y los mares le obedecen? Es decir que hasta aquí Lucas escribió su evangelio, ha dado una exposición diciendo: este Jesús no es el que ustedes ven crucificado. Este Jesús no es el que tú te imaginas. Este Jesús sana endemoniados, sana enfermedades, tiene el control de la naturaleza, aún los peces. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, después de toda una noche de trasnocho, de estar pescando, llegó, estaba lavando sus redes, y el Señor Jesús le dice: présteme la barca. Luego se va al fondo, le dice el Señor Jesús: vamos a pescar. Y Pedro le dice: toda la noche hemos estado pescando. Yo sé del tema. Toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Tanto así que los peces obedecen la voz de su Señor y van para que sean atrapados por las redes. Sana leprosos, sana paralíticos, promueve la fe, hace un llamado al ministerio de un hombre que cobraba impuestos, y hace el llamado a personas a que: bueno, ¿tú crees que yo soy el que los profetas dicen? Sí. Así que le dijo: sígueme. Lo que hace, pero sus enseñanzas también. Enseña en todo lugar y en las sinagogas. Es decir, él enseñaba en lugares como estos, pero también iba a lugares a enseñar a toda la gente que quisiera escucharlo. Enseña sobre el reino de Dios. Escuchen esto. A él le preguntaron: ¿y dónde está tu reino? Bueno, él dijo: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, vendrían ya a defenderme, pero mi reino está en los cielos, un reinado con justicia. ¿Estoy siendo claro? Enseña sobre el verdadero ayuno y el día de reposo. Los creyentes escuchamos de él que hay que ayunar y que hay que reposar, hay que sacar un tiempo para dedicárselo a él. ¿Y qué se debe hacer con ellos? Todo esto que les estoy diciendo simplemente es todo lo que hemos visto en las enseñanzas. Enseña sobre los bienaventurados y lo que no va a pasar con ellos. Así que después de mostrar lo que es, lo que hace, sus enseñanzas del Señor Jesús, procede a mostrar unas enseñanzas que exigen. Lucas 6:27, mire lo que dice, vaya conmigo a 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo. Cuando vamos a Lucas,
Él ahora ya no empieza a dar opciones, da órdenes. ¿Me estoy explicando? Miren, cuando una persona es reconocida por lo que es, usted es el jefe. Ah, bueno, si usted es el jefe, yo le obedezco. Ah, usted es mi papá. Ah, usted es mi papá, yo le obedezco. Bueno, el Señor Jesús ha demostrado que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el hombre que los profetas habían hablado. Ahora empieza a dar órdenes. Y esas órdenes no son acciones, son para obedecerlas. Recordemos que lo que aprendimos en estos versículos para los creyentes, como dijimos, dice: pero vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, hagan el bien a los que os aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Eso no son opciones. ¿Qué son? Órdenes. Él nos anima a que perdonemos, a que demos, para que también lo hagan con nosotros. El Señor nos anima a que hablemos también que el árbol que se conoce por su fruto, el hombre de buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo bueno. Pero el hombre malo del mal corazón, ¿qué saca? Lo malo. Y él dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con todo esto nos debemos preguntar, hermanos, con todo esto que hemos dicho, nos debemos preguntar: ¿cuál es el propósito de todo esto? Es decir, ¿por qué el Señor demuestra que Él es Dios, pero a la vez ya nos está dando órdenes? Que como que a mí me digan amen a su enemigo. Eso no es fácil, pero Él lo está diciendo. A tu enemigo, perdón que te hace daño. Eso no es fácil. Con todo esto, el texto que vamos a observar el día de hoy, vamos a ver, no solo es saber quién es el Señor Jesús, ni tampoco basta con oírlo, sino que es necesario obedecerlo. Miren, ayer tuve una clase, estoy haciendo una maestría en teología, y hablábamos con los compañeros de clase que hoy en día al Señor Jesús se le conoce como Salvador, pero no se le reconoce como Señor. La gente, uno le pregunta: ¿quién es Jesús para usted? Ay, Jesús es mi todo. Yo me levanto en las mañanas y para mí Él es todo. Yo lo amo. Esas son las palabras. Pero dime una cosa, obedece lo que Él dice. No, pero Él es mi todo. No es su Señor. Es su Salvador, pero no es su Señor. Es decir, el Señor Jesús, lo que vamos a ver el día de hoy es que Él dice: bueno, ¿tú me reconoces que yo sano? Sí. ¿Tú reconoces que yo salvo? Sí. ¿Tú reconoces que soy tu Señor? Sí. Ah, bueno, si eso lo haces, entonces lo que me gustaría hablarles hoy es bajo el resultado de hacer o no hacer lo que el Señor dice. ¿Cómo así? Miremos la exhortación. Vayan a Lucas capítulo 6, verso 46, el texto que leímos. Mire, el Señor dice estas palabras. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué me llaman qué? Señor, Señor. ¿Y qué dice? Y no hacen lo que yo les digo. Es decir, si tú dices que soy tu Señor, ¿por qué no estás haciendo lo que yo te digo? ¿Y qué es lo que te digo? Te acabo de decir: ama a tus enemigos, haga el bien a los que los aborrecen, bendiga a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Ay, pastor, pero es que me hizo mucho mal. No, es que yo no te estoy diciendo si te hizo o no te hizo. Te estoy diciendo es que lo perdones. Él está diciendo: ¿ustedes me llaman Señor? Sí. La pregunta es: ¿por qué no hacen lo que les digo? No pierda ese texto de Lucas, por favor, y vayan a Hechos, que es el mismo escritor de Lucas. Hechos, no, ahí no lo vas a encontrar. Hechos, capítulo 2, por favor, verso 36. Pedro, el apóstol Pedro, predicándole a los judíos, Hechos 2:36, mire lo que dice del Señor Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este ¿qué? Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿qué dice?
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ¿qué significa Señor y Cristo? Ese Jesús histórico que nació de una virgen, que se celebra Navidad con él, ese Jesús que estuvo en la historia cuando creció a la edad de 33 años, cuando murió por nuestros pecados. Pedro les dice, mire, ustedes que lo crucificaron, Dios lo ha hecho a él Señor y Cristo. ¿Qué es Cristo? Puede salvar tus pecados, puede perdonar tus pecados. Pero ¿qué es Señor? Aquel que hay que obedecerle. Así que regresen a Lucas 6:46. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que yo les digo. Es decir, después de ver lo que el Señor Jesús es, hace y enseña, las personas empezaron a llamarlo como Señor. A él lo reconocieron como el maestro, a él lo reconocieron como rabí, ¿cierto? Pero ahora lo están reconociendo como Señor. Él es mi Señor. Y usted se preguntará qué implicación tenía llamar a alguien Señor. En nuestra cultura latinoamericana, como que la palabra Señor no tiene mucha implicación, porque generalmente desde nuestros padres, yo por ejemplo, mi mamá me decía algo o mi papá me decía algo y yo le respondía sí, Señor. O un jefe o alguien o un adulto dice, haga tal cosa, sí, Señor. Pero no comprendemos la palabra Señor. La palabra Señor, cuando yo digo Señor en este contexto bíblico, cuando a alguien le decía a alguien Señor, vea, no lo tengo escrito aquí en mi enseñanza, pero a mi hermano el menor, mi hermano Jader, que está en España, él le pasó algo particular. Resulta que él se fue a trabajar en una zona costera y a su jefe el jefe le decía, abra la reja, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Él todo era sí señor. Pero resulta que en España el único señor es el rey. Es el rey de España al que se le dice señor, porque él es el soberano, él es el monarca. Y entonces los compañeros de mi hermano le decían, ¿y tú por qué te rebajas tanto con ese pinche jefe y lo llamas señor? Y entonces, ¿cómo lo llamo? No, llámelo solo jefe. Y mi hermano respondía, sí señor. Porque no entendía la palabra ¿qué? Señor. En este contexto, llamar Señor a alguien significa Él es mi dueño, Él es mi amo, Él dirige todo y lo controla todo. Es decir, cuando yo le digo Señor a Jesucristo, estoy diciendo Él me controla, Él es mi dueño. En el contexto romano, el emperador se le llamaba Señor y todo el que lo dijera se le rendía reverencia y sumisión a esa persona. Escuchen algo. Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Miren lo que pasaba. En Roma, la iglesia de los romanos, en Roma, la gente solo llamaba Señor ¿a quién? A César, al emperador. Pero Pablo les dice, creyentes, seguidores de Cristo, si usted confiesa no que el emperador romano es Señor, sino que Jesús es Señor, y cree de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Es decir, tú crees que este Jesús salva tu vida y es tu Señor, serás salvo. ¿Qué pasó? Resulta que los creyentes iban pasando y el emperador pasaba y tenían que decirle mi Señor y rendirle reverencia. ¿Y saben qué hacían los cristianos? No lo hacían. No lo reconocían como Señor, porque el Señor para ellos, ¿quién era? Jesús. Así que esta palabra Señor, cuando el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo te digo.
Si yo soy tu amo, si tú eres mi esclavo, si yo controlo todo tu vida, la pregunta es ¿por qué no me obedeces? Recordemos que hasta el momento se ha dicho que hay que amar a los enemigos, hacerles el bien, ¿cierto? A los que los aborrecen, bendecir a los que los maldicen, orar por los que los calumnian. En otras palabras, hacer a otros lo que yo quiero que hagan conmigo. Porque si no lo hacemos como Él nos dice que lo hagamos, nos pareceremos a los que no conocen a Dios. Pero también se nos ordena no juzgar, no condenar, para que no seamos condenados. Ahora, hermanos, pero al parecer no se lo estaba haciendo. Es decir, que los que decimos con nuestra boca debe ser expresado con lo que hacemos o en obediencia a la palabra ordenada por el Señor. Es decir, si yo digo, Él es mi Señor, yo no simplemente lo digo, sino que lo expreso con lo que hago en ese sentido. Entonces, miremos entonces el resultado. ¿Qué resultado tiene el hacer o no hacer lo que el Señor dice? Vayan conmigo a Lucas 6:47. Una vez más, Lucas 6:46, Él ha dicho, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Mire, hay personas que están haciendo porque el pastor lo dice, o porque la entidad lo dice, o porque esto. Pero hay personas que están haciendo porque saben que es su Señor. Hacer lo que el Señor dice. Mira lo que dice el verso 47. Todo aquel, ¿notan la palabra? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Y qué dice ahora? Y las hace, les indicaré a quién es semejante. Mire la conexión de cada palabra. Todo aquel. ¿Y quién es todo? Todo. Todo aquel. Es decir, Dios no le niega la oportunidad a nadie que confiese que su Hijo es Señor. Usted puede confesar que Jesús es Señor. Dice, todo aquel que viene a mí, ¿sí? Esto implica cualquier persona. Venir a mí presenta acercamiento al Señor por cualquier medio o motivo. Si tú vas al Señor porque crees, necesitas un milagro, necesitas un prodigio, necesitas una señal, necesitas que tu casa o algo esté viviendo, bueno, te acercaste a Él. Y si lo llamas Señor, si tú de rodillas dices Señor Jesús, ahí ya lo estás confesando, Señor. Bueno, viene a mí y ¿qué dice? Oye mis palabras. En otras palabras, escucha sus instrucciones, ya sea audible o escrita. Las escucha, ¿cierto? Y las hace al saber de quién las dice y es su Señor. Su respuesta a ello es obediencia. ¿Cuál es el resultado? Él va a hacer una comparación. Miren esto. Les indicaré a quién es, ¿qué? Semejante. Esta palabra semejante aquí es una comparación. Él dice, hay una persona que me llama Señor, se acerca a mí, escucha mi voz y ¿qué hace? Y hace lo que yo le digo a quien es semejante. Vayan al verso 48. Verso 48, miren. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué dice? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Y la palabra dice, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Miren aquí. La letra I es una conjunción que une. ¿Qué es la unidad? Regresemos al verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye y las hace. ¿Notan? La persona se acerca al Señor, oye al Señor y hace lo que el Señor dice. Si esas tres cosas están unidas, dice, les voy a comparar a algo.
Es semejante a alguien que va a edificar una casa. Dice, oiga, voy a edificar una casa. ¿Y qué hizo primero? Cavó. Echó primero ¿qué? Fundamento. Cavó y ahondó. Es decir, no hizo un huequito y ya. No, cavó hondo, dice. En otras palabras, busca profundidad, no lo superficial. Hoy en día un arquitecto, ¿cierto? O un ingeniero civil diría, hacemos un estudio de suelos, ¿cierto? O el ñero diría, haremos un estudio de suelas, a ver si están rotas o algo así. Pero para edificar dice que cavó, ahondó. No hizo su casa por hacerlo. Y dice que puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Es decir, que su profundidad buscó hasta que hubiese algo sólido, fuerte, duro, roca. Y ahí puso el fundamento. Alguien ha dicho que las construcciones, lo más caro, yo no sé mucho del tema, lo más caro son las bases, lo que no se ve, ¿sí? Si usted usa unas zapatas bien profundas, bien buenas, es costoso. Al igual que usted hace unos zapatos bien buenos, son costosos, ¿cierto? Que deben sostener el resto de mi pareja. Ahora, el fundamento fue sobre la roca. Pero mire, cuando encuentra el lugar indicado, es sobre ello que pone el fundamento. Aquí hablemos de algo. El creyente, cuando pone su fe, dice, ¿en qué la voy a poner? ¿En una imagen? ¿Voy a poner mi fe en qué? Si usted la pone en Cristo, que Él es la roca, bueno, ya pusiste tu fe en Él. ¿Qué puede pasar en cualquier casa? Bueno, mire lo que dice el verso 48. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y dice, pero no la pudo mover. Noten esto. De manera espiritual, aquí vemos, bueno, que la inundación significan los problemas. Por más creyente, por más persona que tú seas buena o mala, si te portas bien, siempre vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Así que la inundación, la casa está construida sobre un fundamento y dice que viene el agua, la inundación, y dice que la golpeó con ímpetu. ¿Saben qué es con ímpetu? ¡Tum! ¿Cierto? Le pega duro sobre esta casa, pero dice que no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Una vez más, cuando un creyente pone su fundamento en Cristo, vendrán los problemas. El hecho de que tú seas creyente, porque es que algunos dicen, desde que me volví creyente me volví pendejo. Oh, ya todos se burlan de mí. Y ya los negocios me salen mal, todo me sale mal. Bueno, es normal, lo que pasa es que antes robabas o hacías cosas malas y la gente te ayuda a hacer cosas malas y como que no pasaba nada. Pero ahora en Cristo te abstienes de esas cosas y como que todo te sale mal. Antes hacías negocio con gente que como que dice, este es cristiano, pues ya no lo haces contigo porque ya no vas a poder sobornar y cosas como esas. ¿Me estoy explicando? Los problemas. Y dice que dan duro. El hecho de que te vuelvas cristiano no quiere decir que Codensa te diga, ya te perdono la deuda de la tarjeta. No, te sigue llegando. El hecho de que seas cristiano, el del arriendo, qué bueno que ya eres cristiano. A partir de hoy no pagas arriendo. No pagas. ¿Sí me estoy explicando? Son problemas, dan con ímpetu, pero sí, dice que si tú tienes tu fe en Cristo, el resultado dice, no la pudo, ¿qué? Mover. No la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Tuve como referencia 2 de Pedro 1:8, que es nuestra base de crecimiento. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados.
Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, el oír, obedecer al Señor tiene resultados. Vendrán problemas, pero no habrá destrucción. Miremos ahora el contraste. ¿Qué pasa al no hacer lo que el Señor dice? ¿Qué pasa si tú dices, Dios me dice que perdone, pero no perdono? Dios me dice que ame, pero no amo. ¿Cuál es el contraste? Vayan al verso 49 de Lucas 6. Lucas capítulo 6, verso 49. Más. ¿Notan que es un contraste? Más. Leámoslo todos. Más el que oyó, ¿y qué pasa? Y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa, no sobre la roca, sino sobre ¿qué? Pero estaba sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina sobre aquella casa. Solo basta, amados hermanos, de pensar en el pueblo de Israel. Dios les dijo, mire, ustedes van a salir de la esclavitud, van a ir a la tierra prometida, pero oigan mi palabra, obedézcanmela y van a ser bendecidos. Ellos no obedecieron y fueron maldecidos. Fueron llevados esclavos nuevamente. Así que, hermanos, aquí hay un grupo de personas, otro grupo de personas que van al Señor. Él oye al Señor, saben que el Señor Jesús es y lo que hace, pero no hacen lo que Él dice. Lo ven de manera religiosa, ¿cierto? Señor, que esta bala entre donde quiera. Señor, que esta bala entre en donde yo la voy a disparar. ¡Qué contraste! No es su Señor, porque dice, ame a sus enemigos. Señor, que por chuchito hoy, por chuchito, que me vaya bien y que yo entre y robe todo. ¿Notan que así hay gente así? No entienden. ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? Bueno, un ejemplo. Vemos en las escrituras un hombre llamado Jonás. Jonás, usted va después a Jonás capítulo 1, dice que él oyó a Dios y dice que no se fue a Nínive, sino que se fue ¿a dónde? A Tarsis. Y estando en Tarsis iba en un barco por ahí escondido y Dios permitió que ese barco se moviera y todos diciendo, oiga, aquí debe haber alguien sinvergüenza que está yendo en contra de Dios, porque jamás había pasado eso. Jonás se levanta y dice, mire, ¿sabe qué? Cójame a mí, échenme al mar, porque yo soy el del problema. Yo estoy desobedeciendo a Dios. Dice que lo agarran, lo botan al mar. No, se calmó, pero Dios en el mar tenía preparado un gran pez que se lo tragara. Y estando dentro del pez, Jonás capítulo 2 dice que él se arrepiente y dice, Señor, ya sé que, bueno, a las buenas cualquiera, Señor. Y ahora el capítulo 3 dice que Dios le habla. Y cuando Dios le habla, él decide obedecer a hacer. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la consecuencia de oír a Dios y no obedecerlo? Semejantes al hombre que edificó su casa. Es decir, usted espiritualmente dice, yo creo a mi manera, yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen esposo, yo soy una buena mujer, yo hago así, es que estoy. Bueno, estás edificando sobre la tierra, sin fundamento, y no creas que van a venir los problemas. Cuando hayas enfermedad, cuando hayas deuda, cuando haya la muerte de ser querido, vas a decir, pero ¿por qué? Bueno, Dios nos ayude en ese proceso. Dice que cayó y fue, vayan por favor al verso 49, la cual el río dio con ímpetu también. Y luego, ¿qué dice? Cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Saben una cosa? Ayer escuchaba una historia de un muchacho que cuando niño estuvo entre nosotros. No voy a decir el nombre, pero creció y se volvió delincuente, hizo lo malo. Y yo no sabía esta historia hasta ayer que me la contaron. Yo sabía que lo habían metido preso, pero no sabía que lo habían matado en prisión.
Estando en prisión le hicieron algo que en prisión se llama la sábana. Y es que le ponen una sábana y se le acercan 6, 7, los que sea, 2, y le empiezan a dar puñaladas las que más puedan. Y si queda vivo no supo quién fue. Pero así murió este muchacho. Y yo anoche en mi oración en casa yo le decía, Señor, este muchacho le hablamos de ti. Estuvimos en su casa hablándole. Fue en este contexto. Y dolía mi corazón de pensar que lo mataron de esa manera en una casa. Eso fue lo que escuché y yo dije, Dios mío, él decía que Jesús es su Señor, pero no estuvo dispuesto a obedecerlo. Grande fue la ruina de aquella casa. Concluyo con algo. Tome como referencia Santiago 1:22. El Santiago, medio hermano del Señor Jesús, dice estas palabras: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de Dios, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amados hermanos, usted que es creyente, no haga las cosas a su manera, hágalas, edifique sobre lo que Cristo dice en su palabra. Hagamos. Si Él es nuestro Señor, oigámoslo y que obedezcámoslo. Y para usted que me está escuchando hoy por primera vez, o que usted dice, bueno, me han hablado de Cristo, ya has escuchado que Jesús es Señor. Él hace, Él enseña. Y yo quisiera preguntarlo, ¿pudieras considerarlo hoy como tu Señor? Primero considéralo como tu Salvador. Si tú estás en pecado, ven de manera genuina y dile, Señor, perdóname, he hecho lo que no te agrada. Allá en lo oculto, en lo privado, pídele perdón y Dios te va a perdonar. Pero si tú crees que Él te puede perdonar, dile también, quiero verte no como mi Salvador, sino también como mi Señor. Y Él espera tu obediencia. Él espera que nos comprometamos con Él. Él ha prometido que si venimos a Él, le oímos y le obedecemos, nuestra casa estará fundamentada sobre la roca y nuestra casa nunca caerá. Amén. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos. Tú que a lo mejor reconoces que has vivido una vida que no agrada a Dios, que sabes que algunas cosas no le honran, ¿por qué no le dices, yo te pido perdón por mis pecados y hoy te reconozco como mi Salvador? Yo sé que tú moriste en una cruz, fuiste sepultado, al tercer día resucitaste. Así que perdóname, Padre. Perdóname por mis pecados. Pero hoy mismo dígale, Señor, yo te reconozco como mi Señor. Ayúdame a poner mi fundamento, mi fe sobre la roca que es Cristo. Y de aquí en adelante yo pueda seguirte, servirte y hacer conforme a lo que tu palabra me dice. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a ser parte de esta iglesia local o de otra iglesia que sirva de tal manera que tu nombre sea glorificado. Gracias por hablar.